Ayer el tema del canal de la ACP fue el epicentro de lo que era un tema de interés nacional. ¿Por qué razón? Porque se trató en el Consejo de Gabinete dos asuntos. Uno, el tema de Río Indio, que ha generado tanto ruido, y el otro, el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá. Esos dos temas fueron tratados, se hizo un anuncio importante, porque en el caso del lago de Río Indio ha sido declarado de interés público, parte del Consejo de Gabinete. Este proyecto de Río Indio fue calificado como importante e impostergable por parte del Consejo de Gabinete. Se va a construir dice una obra que es multipropósito en la cuenca del Río Indio. Y la verdad es que vamos a informarle a ustedes cómo se define la figura de interés público que fue ayer mencionada en este caso. Interés público se refiere, por ejemplo, a las necesidades colectivas que puedan y deben prevalecer sobre los intereses particulares o privados. Eso es parte del significado de este término de interés público. Por otra parte, dice que también se utiliza como un soporte legal para realizar proyectos que sean beneficiosos para la comunidad. Y, perdón, la ACP, pues, y el gobierno, pues, ha anunciado que Río Indio, este lago, va a construirse. No sé ustedes qué opinan, Camila y Eduardo. Sí, haberlo declarado de interés público también pone algunas restricciones ahorita. Es decir, en este momento ya no se podrá hacer, por ejemplo, ninguna venta. Es decir, quien tenga un terreno en el polígono ya delimitado por la autoridad del Canal de Panamá, si lo quiere vender, traspasar, etcétera, necesitaría una aprobación de la ACP ellos para otros proyectos le llaman como de compatibilidad, ¿no? En este caso, creo que sería como de que la ACP tendría que aprobar o no esta venta, porque recordemos que allí vendrá ahora todo un proceso de negociación. Algunos terrenos tendrán que ser comprados para la construcción, otros tendrán que ser comprados porque serán parte del área afectada por el embalse cuando se haga, por la inundación, digámoslo así. Entonces, ahora mismo, al ser declarado de interés público, cualquier venta o traspaso también necesitaría esa de la aprobación o no de la autoridad del Canal de Panamá. Eso también es parte de esta declaratoria de interés público. Ahí hay gente que no vive, o sea, hay un censo, hay una cantidad de familia y hay gente que simplemente tiene los terrenos, pero no vive. Entonces, cada negociación será diferente porque el Estado, si bien es cierto, constitucionalmente tiene el derecho a expropiar, acá esto es una revisión más allá de, bueno, usted vive ahorita solo en una finca y nada más está usted y su familia. Si esta persona querrá mudarse para un pequeño poblado o quiere seguir viviendo solo, aislado en otro lugar, o tú sabes qué, ya mis hijos están grandes, están en la universidad y están estudiando otra cosa y a mí no me interesa más la finca, dame mi plata y me voy, o dame un terreno más chico en otro lado y me voy. O sea, todo eso será parte del proceso que tengan que vivir quienes están allí en esa zona. No, y mira que el congelamiento ese es interesante tomando en cuenta, porque ya se hizo el censo de estas zonas para delimitar cuántas personas verdaderamente están ahí o tienen terrenos ahí, para evitar que luego se diera como una rebatiña por personas que quisieran sacarle provecho a la situación. Entonces, esa parte ya está hecha. Con esto que tú dices, si ya se hace un congelamiento, entonces básicamente lo que se cuida también es que esto no cambie, que no de la nada lleguen 500 personas más a ponerse por ahí a decir que ellos también tienen derecho. O sea, da un poquito más de estabilidad al proceso ahora de negociación, porque eso es lo que es un proceso de negociación con las diferentes personas, familias y comunidades. Incluso puede ser a nivel de individual o la gente puede decidirse con la comunidad entera. Entonces eso es un megaproyecto en sí solo. O sea, el tema de las compensaciones, etc. Sí. La autoridad del Canal de Panamá considera este proyecto como una prioridad para el país. Esa es la forma como lo definen.
y se advierte que abastecerá de agua potable a más de 2 millones de panameños y panameñas, pero que además podría darle mayor competitividad al Canal de Panamá. Y se habla de un proyecto a 50 años, el impacto de esta obra. Hay que ahora explicarlo bien a la opinión pública para evitar sobresaltos, ¿no? Eso es importante, porque aquí tiene que primar, lo que se está buscando es que prime lo particular sobre lo privado. Y hay que ver entonces cómo se proyecta esto, pero ayer la decisión tomada del Consejo de Gabinete fue esta, ¿no? En cuanto al presupuesto de la ACP, como se le llama, se acordó lo siguiente. Para la vigencia fiscal 2026, los ingresos serán por 527.200 millones de dólares. Perdón, 527.2 millones de dólares, disculpen. Mientras que el gasto es de 5.270. En el periódico creo que un punto estaba mal puesto. Es 5.270 millones de dólares los ingresos. 5.200. Ok, gracias. Entonces, 27 millones es muy poquito, son 5.272. Gracias. Yo dije primero 5.000, sí. Pero se está hablando también de que en cuanto a los aportes directos que provee la ACP al Estado, está por el orden de los 3.193 millones de dólares, mientras que el presupuesto aprobado para este año 2025 será con un monto de 404 millones por encima del actual proyecto de presupuesto, ¿no? Así que en gasto son 1.615 millones de dólares. La ACP necesita mantener la vía acuática como un elemento competitivo porque la aparición de otros proyectos, como le llaman canales secos en México y otros países de la región, pues una competencia directa para la vía acuática panameña. Y hay que reconocer que la forma como se ha administrado el Canal de Panamá, la administración del Canal de Panamá por décadas, desde que revirtió a nuestro país, ha sido ejemplar, ha sido transparente. Eso debe ser. Yo lo que yo me pregunto, ¿por qué no se toma ese modelo para algunas instituciones del Estado, Eduardo y Camila? ¿Me explico? Por lo positivo que es, ¿no? En cuanto a su desarrollo. Aplicar ese modelo de la ACP, no sé usted cómo la ven. Se trató con la administración pasada de Meduca, con Lucy Molinar. Ella quería llevarse el modelo de compras, por ejemplo, que lleva la ACP, porque, y ha pasado, yo lo conversé, lo puedo decir, eso no fue secreto, con el ex contralor Kuzniecki, y él contaba, por ejemplo, uno de los problemas que hay con el gobierno es el pago, que el gobierno demora en pagar y muchas veces los contratistas incluyen el financiamiento de esa demora en el pago. Como la ACP paga bien y paga dentro de los primeros 30 días, muchas veces quien le cotiza a la ACP o contrata con la ACP, contrata por un mejor precio, incluso que lo que puede recibir el Estado panameño, casi que por lo mismo, debido a esa facilidad que hay. No quiero llamarlo facilidad, pero digamos, la transparencia ha permitido que haya esa prontitud en el pago y el contratista no tenga que cargar con un costo de financiamiento y más que costo, a veces incertidumbre, que no sabes cuándo te van a pagar. O sea, el gobierno, una contratación con el gobierno puede ser 4 meses, puede ser un año, y si cae en vigencia expirada, qué lío. Y bueno, el que contrata tiene que financiar esas cosas de su bolsillo y lo incluye en el precio. Entonces, varios de estos temas pudieran pasarse, pero fíjese, a mí eso, Guillermo, me da pena. No por la ACP, sino porque como país, como tengamos una ACP con panameños, los mismos, igualitos, esos no vinieron de Marte. O sea, esos son panameños igual que nosotros, y resulta que siendo servidores públicos, porque al final a la gente no le gusta a veces esta parte del discurso, que la ACP, que la plata la pagan los usuarios, no, es la plata de todos los panameños.
A mí no me importa si es producto de la compra de chances y billetes de lotería, es porque la pagan los usuarios del canal o es de mis impuestos. Esa es la plata de todos los panameños. ¿Por qué allá tenemos una república donde todo debiéramos migrar hacia allá? A tener eso que se tiene la ACP y no manejarlo como si fueran dos países aparte. Esa es la disyuntiva. ¿Por qué razón no se aplica ese modelo exitoso, ese modelo que refleja números positivos, buena imagen, que ayuda mucho a la economía del país en cuanto a eso que decía Eduardo, del pago a tiempo a las empresas? Todo eso, si hay buena voluntad y toma de decisión de verdad, en serio, debe ser tomado en consideración y aplicarse al más corto plazo posible. Tiene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Don Eduardo, usted iba a agregar algo sobre el tema de la ACP, ¿no? Los aportes son de 3.000 millones de dólares, 3.200, un poco más, es una cifra récord para lo que ha entregado la ACP. Creo que son los 3.000 millones como tal, brutos. Lo digo porque a veces se sacan unas cuentas de cuántos son los salarios, cuánto se pagan impuestos, cuánto se le paga a los proveedores. Yo creo que esto va a ser el cheque que le entrega la ACP al Estado panameño. Suponiendo que sea así, esos 3.000 millones de dólares lo comparamos con el presupuesto del Estado, que son 35.000 millones de dólares. Es decir, lo que aporta el Canal de Panamá, lo que da el Canal de Panamá, no llega ni al 10% del presupuesto del Estado. Y lo comento por esas voces que siempre quieren hacer todo con la plata del canal, aumentar a los jubilados, hacer la carretera, subsidios, escuela. Bueno, la plata del canal solo es el 10% o menos del 10% del presupuesto general del Estado. Voy a aprovechar para apuntalar eso, pero sobre todo para ser más específico. Estamos hablando en cuanto a los aportes que le hace el Canal de Panamá o la ACP al Estado panameño de 3.193.8 millones de dólares. Esa es la cifra exacta. Una buena noticia. La Asamblea Nacional ayer aprobó en primer debate un proyecto de ley que hará de conocimiento público, la ciudadanía se podrá enterar quiénes son los depredadores sexuales o lo que se llama ofensores de la parte sexual. Esta medida dice que pretende prever o prevenir el hecho de que es un secreto. O sea, usted puede tener en su barrio, se muda una persona y usted no sabe si es un depredador sexual, sobre todo en tiempos donde hay tantos casos de abuso a niños y niñas. No es nada más niñas, niños y niñas menores de edad. Entonces, creo que es una buena iniciativa que ya está pues aprobado en primer debate. Esta es una propuesta de la diputada de Vamos, Paulette Thomas, Paulette Thomas, que logró, a propósito, logró el apoyo de 7 de los nuevos diputados de la Comisión de Gobierno. Me parece muy bien, pero quiero agregarle en ese tema de los abusos donde tienen que ver hasta desde los padrastros, los padres, los tíos, los abuelos, y vemos casos que son realmente escandalosos, que abusan sexualmente de menores de edad, que sobre todo tiene que ver también con el entorno de las familias. En los Estados Unidos de América, a raíz de la multiplicidad de casos que eran un secreto porque incluso involucraba a la Iglesia Católica, muchos de estos casos, lo que se hizo fue que se permitió, sobre todo en Boston y otras ciudades, que las personas que habían sido comprobada su actividad en esa situación, se les advertía a los vecinos que allí vivía un depredador sexual que abusaba de menores. Yo creo que sería muy saludable, por lo menos para que haya la advertencia. Ya se llegó incluso a algunos excesos en ciertas áreas donde se le ponía que un letrero puede, no creo que sea necesario, pero sí que el vecindario se entere que tienen un peligro en el entorno. Diga, Camila. Sí, dos asuntos importantes. Uno, lo mencionaste, y es que las personas que estarán en este registro son asumiendo que sea aprobado en la Asamblea y sancionado por el presidente, apenas va por primer debate, tiene que ser personas condenadas ya
ya, o sea, y con sentencia ejecutoriada. No sería personas que están pasando por un proceso o quienes están esperando juicio. O sea, son personas que ya cumplieron con la etapa judicial. Y lo otro es que, por lo que estoy leyendo, no está limitado a personas que cometan delitos sexuales contra menores, sino delitos sexuales en general, e incluso se está incluyendo por temas de tráfico de personas menores de edad y trata de personas con fines de explotación sexual. O sea que no es solamente el que comete o sea, un acto físico de agresión sexual, sino también las personas que trafican a otros seres humanos, entre ellos menores, con fines de explotación sexual, que es algo importante, pues. No, esto en Estados Unidos ha generado mucha polémica porque hay quienes hablan precisamente de lo de la resocialización del individuo. Tú eres un homicida, mataste a una persona, fuiste 20 años a la cárcel, pero cuando sales ya no tienes un estigma encima tuyo como sí lo tienen a los ofensores sexuales con estas leyes de divulgación y que las personas no pueden ni acompañar al hijo a la escuela a un acto del Día del Padre, por ejemplo, producto de que no se pueden acercar a escuelas para que, o sea, la ley es polémica. En Panamá bueno, hay que debatirla, como todo. Creo que el tema es que vaya a debate y se trabaje. Porque incluso la vez pasada veía un caso de los que se oponen a la ley como esta, y era un muchacho de 18 años con una muchacha de 17 años. Es decir, se llevaban 2 meses nada más, pero uno era mayor de edad y la otra chica era menor de edad. La mamá no gustaba del novio de la muchacha y lo denunció. Y allí vino un tema. Y por lo otro lado, Camila, al revés, en Panamá un proceso puede demorar años. Entonces resulta que tenemos a un delincuente sexual, pedófilo, pederasta, con todas estas condiciones, y resulta que, bueno, fue hallado culpable en un juicio que demoró, pero después de que fue culpable apeló o solicitó la anulación o los términos, porque eso ha cambiado ahora con el sistema penal acusatorio, ¿no? Pero apela. Después de que apela, demora. Después de que demora, mete la casación. Y después de que la casación pide aclaración de sentencia y después mete revisión y un montón de cosas y resulta que termina pasando 10 años y esta persona ni presa ni en la lista de ofensores sexuales, ¿no? Y en esos 10 años, vamos, que si lo que tiene es una condición que para algunos raya hasta en enfermedad, va a seguir haciéndolo con otros niños o con otras niñas, poniendo en peligro a la gente vulnerable. No, y creo que hay varios asuntos que se tienen que ver también para evitar que de ser aprobada sea demandada más adelante. Y es que, o sea, por ejemplo, en Panamá no existe la cadena perpetua. Pero hay que saber si este registro tendría una fecha de cumpleaños. Tipo, si te condenan a 10 años, si te condenan a 10 años, entonces estás en el registro público 10 años desde que sales, Sí, o 5 años. O sea, que tenga una fecha de cumpleaños y no que sea por el resto de la vida. Eso hay que evaluarlo si va a estar en la ley, porque si no, cuidado, y es demandable después Sí. por ser un castigo que excede el tiempo de una condena. No sé, ahí un abogado decidirá. Pero hay detallitos todavía que hay que revisar de qué tipo de información va a estar disponible. Por ejemplo, lo digo porque si una persona se llama Juan Pérez, ¿cuántos Juan Pérez hay en el país? Entonces, ¿cómo le puede afectar que una persona vea un nombre en registro y piense que es una persona y en verdad es otra? Pero por la ley de protección de datos creo que no se podría poner la cédula. O si se pone la cédula, entonces, o sea, así hay que sentarse a ver los detalles también, asumiendo que sea aprobada. Yo no estoy hablando de arrinconamiento, de intimidación, no. Yo creo que lo importante es aplicar este tipo de medidas. Ya es hora, Panamá tiene la madurez suficiente para llevar a cabo este proyecto o este anteproyecto. Ya, bueno, ya pasó el primer debate. De tal suerte que los ofensores sexuales, incluso hay quienes abusan de mayores de edad, señores ya de la tercera edad, en diferentes formas, ¿no? Pero el aspecto del abuso sexual a menores, abuso infantil, creo que debe ser la prioridad. ¿Saben por qué? Porque esa es una herida, una llaga que van a portar por el resto de sus vidas. Eso no se olvida. Sí, pero al mismo tiempo, perdón, acabas de mencionar algo importante también, y es que algo que se tiene que evaluar que es un debate que se tiene cuando se habla de aumentar penas.
lo leí lo leí en una ocasión, que hay que tener un balance cuidadoso, porque si las penas, por ejemplo, son demasiado altas, eso puede hacer que un juez lo piense 2 veces o un jurado lo piensen 2 veces antes de condenar a alguien. O sea, que puede causar una mayor duda para condenar. Y en este caso también, o sea, sabiendo que la persona estaría en un registro en el que también su familia podría ser asociada con esta persona de manera más pública, etcétera, si eso ocasiona que un juez piense 2 veces antes de colocar una sentencia o si lo hace por un delito menor. O sea, todo eso hay que verlo. Esto no significa que no se deba castigar los delitos sexuales. Al contrario, creo que nadie está abogando por eso. Lo tienen que ser y lo tienen que ser de manera firme. Pero sí hay que cuidar los detalles para garantizar o sea, que verdaderamente se aplique justicia y que se haga de manera efectiva y que no por querer crear medidas, entonces después se baje la efectividad del sistema judicial. O sea, hay que cuidar eso. Hay una realidad muy cruda que no se puede soslayar, ¿no? Es que en muchos casos las familias, por vergüenza, y hay que entenderlo, no denuncian este tipo Sí, pero justamente, por ejemplo, si una menor está pensando si denuncia a su papá o a su tío o a su abuelo, entonces ahora también puede que cargue con que no solamente tendría que enfrentarse a un juicio, sino que también todo el mundo en la comunidad y todo el mundo en el país podrían meterse a ver que su papá o su abuelo o su tío es un agresor. O sea, lo digo es que hay cosas que parecen bien y puede que las estén. Podemos sentarnos a debatir. Yo no digo que el registro está mal, pero son cosas que se tienen que discutir. O sea, aquí hay expertos, que yo no soy experta, que también tienen que ser parte para definir si este tipo de medidas, si hay ajustes que se tengan que hacer para garantizar el mejor resultado posible, particularmente para la víctima, que al final creo que parte del enfoque también tiene que estar ahí. Pero esto crea también, perturba la tranquilidad familiar, ¿no? El entorno familiar se ve afectado también en un caso como este, porque es muy conocido como amigos de la familia a veces abusan de niñas y niños. De allí la importancia, y esto lo digo para nada más un recorderis. Acostúmbrese a que sus hijos conozcan lo que son las caricias prohibidas. Esa gente, ¿cómo le llaman? Manoseadora, no sé, perdónenme el término tan manoseadora, que manosean a los niños, esas expresiones de afecto y de cariño excesivas por parte de personas ajenas a la familia o que son parte del entorno familiar, hay que enseñar a los hijos que no se les debe estar tocando, eso es prohibido. Ahí eso ya tiene que ver con la educación en el hogar. ¿Saben por qué? Porque detrás de ese afecto puede haber malicia, puede haber entonces la posibilidad de que el niño, dentro de su inocencia, no entienda el riesgo y el peligro que tiene de por medio. Yo insisto, este es un tema importante, un tema muy importante para lograr detener, no acabar, porque esto es una cuestión, pero sí bajar los niveles, los porcentajes de casos que hay de depredadores sexuales, sobre todo contra menores, niños y niñas. Yo voy por ahí. No, y eso que acabas de decir es importante porque el registro, sí, es punitivo. O sea, es para cuando ya se cometió el crimen. Y lo que no puede pasar es que se pase esta ley y todo el mundo diga, ay, excelente, ya le cumplimos a las víctimas de violencia sexual en nuestro país porque ahora va a estar expuesto y la gente va a poder en la calle insultar a los agresores sexuales si quiere. No, el trabajo más grande tiene que ser en cómo se hace para prevenir Delincuente futuros delitos sexuales. Gracias, Camila, y coincido contigo. Y es que el delincuente, del delito que sea, piensa que no lo van a agarrar. No importa la pena. A ver, hay países que donde hay pena de muerte y la gente sigue delinquiendo. Entonces, al final del día, el delincuente piensa que no lo van a agarrar. En el caso de los delitos sexuales, también en lo punitivo, yo sí quiero, porque lo conversé, debo decirlo, el abogado Solís es victimólogo, sabe de esto, y él me explicaba, por ejemplo, que muchos abogados particulares, sobre todo, no tienen tanta experiencia en delitos sexuales, porque estas audiencias son cerradas.
Entonces, cuando eres estudiante de derecho no puedes ni entrar para aprender como puedes ir a las otras audiencias. Entonces, allí los abogados de oficio y los fiscales sí han estado en muchas audiencias, pero los abogados particulares, como no ven estos casos todos los días, no tienen las mismas experiencias. Pero en el tema de la víctima, que le explicaba Camila, muchas veces el juicio es revictimizar a la persona. Sentar a una persona 2, 3 años después de la violación a preguntarle de nuevo cómo fue la violación y con abogados, vamos, que están por defender a su cliente y no pensando en la víctima, que le preguntan si le gustó, que le preguntan cómo fue, que le preguntan si lo quería, tú sabes, llevando la situación a un tema incómodo y muchas veces, por ejemplo, el acuerdo de pena, que han sido satanizados por un lado, evita esa revictimización. Lo que hay que hacer es que las sanciones tengan que en los acuerdos de pena, que yo creo que deben existir, pero que no te sirvan para evitar la cárcel, por ejemplo, en un delito como este. Vas a ir por menos tiempo, etcétera, pero sí, la víctima evita el juicio y una vez conocida la sanción, la víctima entra en terapia rápido, en vez de esperar 3 o 4 años después, que en 3 o 4 años el forense que hizo el examen a la muchacha se murió, no puede ir a la audiencia, no declara, se cae el caso y termina todo eso con un problema. Esas cosas hay que revisarlas también antes del tema de la lista. Una corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, dentro de los personajes de la farándula política, sobre todo lo que tiene que ver con los diputados de la República, hay muchas fracturas históricas relevantes que quedan ahí, quedan y que no deben ser olvidadas. En algunos casos, el manejo desmesurado de los fondos públicos, la manera como legislan para ellos, no para el pueblo que los elevó a las alturas del poder. Un acto de mezquindad muchas veces porque se dedica más a sus beneficios que al beneficio de la sociedad panameña. Hay cosas que quedan grabadas en piedra en la historia y uno de ellos es los excesos y beneficios que algunas veces los diputados le ofrecen no únicamente a sus copartidarios, sino también a quienes los han apoyado. Pero me llama mucho la atención el tiempo de austeridad. Ya nos olvidamos de que la cosa está difícil, de que la cosa... No, la austeridad ha quedado en un quinto plano, ¿sí? En el quinto piso, que si se tira de ahí arriba muere, ¿no? Lo que quiero decir es lo siguiente. Me sorprende, y esto debe quedar en el archivo de la memoria, todos los excesos que se han dado. El actual presidente de la Asamblea, el señor Jorge Luis Herrera, presidente de la Asamblea, acaba de presentar un anteproyecto de ley que dice que van a regular la descentralización de la administración pública. Pero ¿saben qué? Refiriéndose a los gobiernos locales, municipales, etcétera, ¿no? Pero sobre todo a las dietas de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización, entre otros, ¿no? El peligro de esto es que la descentralización nació con un problema estructural. Algo que era bueno resultó ser una de las fuentes de corrupción que hay en este país. En la propuesta del presidente de la Asamblea, él fue, bueno, él es un hombre que proviene precisamente de lo que es el área de los gobiernos locales, ¿no? Él fue electo y se reeligió como alcalde de Aguadulce, en la provincia de Coclé. Entonces, esto que está proponiendo el presidente de la Asamblea, el nuevo presidente de la Asamblea, tiene que ver con el aumento de las dietas de los miembros de la Junta Directiva de esta distinguida, los distinguidos miembros de la Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización. El aumento sería de $100, asciende a 500, o sea, se quintuplica. De 100 a $500 por cada reunión. Entonces, creo que valdría la pena que nosotros analicemos esto. A mí me parece un exabrupto, me parece realmente
en estos tiempos y en cualquier tiempo llevar un aumento de esa naturaleza 5 veces, me parece, reitero, un despropósito. Camila y Eduardo, lo pongo sobre la mesa. Sí, lo primero me parece importante separar los dos debates. Una cosa es, hay que verlo por separado, el aumento de las dietas para los directivos y otra cosa es el aumento en los fondos para los municipios. Y creo que es mejor no mezclarlas porque tienen efectos totalmente diferentes y asuntos totalmente diferentes. Yo personalmente apoyo la idea de la descentralización. Es algo que fue bueno que se implementara en Panamá, que se tiene que fortalecer. El problema es que es difícil defender la descentralización en estos momentos porque hay todo un caso judicial ahorita de lo que fue denominada la descentralización paralela, en que muchos de estos dineros que se destinaron a comunidades donde debieron haber sido invertidos, nadie sabe dónde están o no se ve en las comunidades el efecto de estos dineros. Pero eso no por eso hay que condenar la idea de la descentralización, ni la posibilidad de que hay que aumentar los montos. Lo que hay es que tener mayores controles, o sea, y mejores procesos en cómo se ejecutan esos fondos para evitar que sucedan cosas como las que ocurrieron en años recientes o antes con las partidas circuitales, y así podemos seguir enumerando diferentes nombres de casos judiciales que resuenan en la conciencia de la comunidad. Hay que descentralizar más cosas en Panamá. El problema es cómo les damos seguimiento. Entonces, eso es una cosa. La otra es el tema de las dietas de la Junta Directiva, que no solamente con el tema de la descentralización, es llamativo en sí todo este sistema que tenemos en el que se paga por reunión y que tienes a una misma persona en 5 juntas directivas diferentes. O sea, verdaderamente, ¿cuál es la capacidad de una persona de atender los problemas de cada una de esas entidades de una manera? Entonces, no sé, hay que analizar si simplemente hay que tener personas dedicadas con un salario full time, dedicadas a estas cosas, y otras personas que simplemente sean como los liaisons con los ministerios. Creo que hay que reformular la idea de las directivas, no solamente la descentralización. Porque al final las personas que se dediquen a tomar decisiones tienen que estar bien pagadas y tienen que poder dedicarle el tiempo. No es que tienen que hacerlo gratis, nadie tiene por qué hacerlo gratis, pero no sé si el sistema que tenemos es lo mejor. Eduardo. Sí, yo creo también, yo creo en la descentralización. Es decir, como principio, como concepto, creo una descentralización y en un montón de cosas más de la descentralización en materia educativa, en materia de salud, etcétera. Hay muchas cosas que manejándolas desde Panamá o desde el centro o de una oficina refrigerada no tiene nada que ver con lo que realmente quiere la comunidad. Lamentablemente acá hubo todos los escándalos con la descentralización que se le llamó paralela, porque había gente recibiendo de más por un lado, mientras los otros recibían poquito, ¿no? Que los que se sirven con cucharón grande, Guillermo, y a los otros con cucharita y la cucharita con hueco, vamos. Entonces yo sí creo que el tema de la descentralización como tal es importante. Ahora, el manejo correcto, el manejo apropiado y entender lo que hace cada uno. Porque aquí vemos, yo entiendo la descentralización es para los gobiernos locales. Y adivinen, los diputados no son gobiernos locales. Los diputados son nacionales. Y acá quedan en el papel como un gran representante de corregimiento y yo veo diputados aplaudiendo y adjudicándose puentes, carreteras, escuelas, que aguanta. Ese no es el trabajo del diputado hacerlo. Pero bueno, y los propios representantes de corregimiento y alcaldes, donde la comunidad le reclama obras. Entonces sí, este es un país donde tenemos poca institucionalidad y mucho cemento y queremos entonces más de eso porque, bueno, es lo que te garantiza la elección. Mira, el problema del agua, buena parte del problema del agua, Guillermo, Camila, amigos oyentes, es que el agua no se ve. Es decir, las tuberías van por debajo de la tierra y el agua 24/7 no se ve. Pero hacer un puente, hacer una escuela, hacer un estadio, como queda la mole esa allí, entonces la gente sí se pelea a veces por esas cosas, ¿no? Y por eso es que no tenemos agua, porque están reclamando esas cosas. Y mucho de lo que se quiere para la descentralización es para canalizarlo en una obra que le dé un rédito político más que el beneficio
para la comunidad y se gastó mucha plata. Darle $100, o sea, darle $100 a un barbero para que compre una máquina de cortar pelo, eso no es gestión de una junta comunal ni de un municipio. Y cosas como esas son las que terminaban pasando con esos dineros de la descentralización. Sí, por eso que es importante una verdadera descentralización en lo que los gobiernos locales tengan mayor poder para arreglar sus escuelas o arreglar tuberías o hacer proyectos de agua locales o eso que mencionabas. No solamente dije, ay, vamos a pintar el parque. Entonces sí es importante que sean proyectos de inversión o cosas que le queden a la comunidad, que mejoren la calidad de vida. Pero al final las comunidades son las que van a conocer más sus necesidades, que varían totalmente. O sea, no es lo mismo lo que necesita Parita que lo que necesita la Costa Arriba Colón. Son cosas totalmente distintas. La descentralización lo que permite es la adecuación a esas necesidades con poder de ejecución. Lo que tenemos que ver es cómo garantizamos que se dé de la manera correcta y que el dinero no se esfume por ahí y entonces desaparezca y volvamos a un modelo centralizado en lo que todo requiere 80 permisos de una persona en calle 50 que no sabe lo que están pasando en esas comunidades. Yo quiero, para cerrar, amigos, lo siguiente. Tener en junta directiva, en varias juntas directivas, a ministros de Estado. Yo creo que deben tener el don de la ubicuidad para poder estar en dos lugares a la vez. Es la única forma que yo puedo entender esto. Pero además, con este incremento que se quintuplica lo que van a recibir en dietas los miembros de la junta directiva de la no tan admirada la Autoridad Nacional de la Descentralización, 5 veces de $100 a $500. Y esta junta directiva, por ejemplo, de esta institución que estoy hablando, involucra, escuchen, presten atención, acaban una jugada magistral, acaban de meter o proponer que esté incluso allí de entre los beneficiarios al contralor, brillante, entre comillas, por supuesto, ¿no? Pero los que están incluidos allí, para que tengamos una idea, y cierro con esto, los ministros que están allí están el ministro de la Presidencia, el de Economía y Finanzas, el ministro de Gobierno, o quien ellos designen, ¿no? Está también el presidente de la Asamblea, está un representante de la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento, un representante de la Asociación de Municipios de Panamá, uno de los pueblos originarios de Panamá y 3 representantes de la sociedad civil vinculados con el desarrollo municipal. Para efecto de los ministros y otros funcionarios, esto es un aumento disfrazado. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Eduardo Niyuen, Camila Adames y Guillermo Antonio Adames, les deseamos que tengan un excelente día. Y mañana a las 7:30 nos vemos aquí en otra edición de En Perspectiva.